acerca de los antecedentes del derecho agrario en Guatemala, ¿verdad? Y tenemos algunos antecedentes históricos de las normas jurídicas agrarias en Guatemala. Y teníamos acerca de la organización de la tierra en la época prehispánica. Y teníamos a la propiedad agraria en la época colonial, a la encomienda y el repartimiento. Ahora vamos a hacer una retroalimentación. Quiero ver si ustedes también están estudiando, ¿verdad? Y están investigando y están en clase. Nayeli Alejandra, buenas tardes, Nayeli. Nayeli, buenas tardes, Nayeli. Nayeli, por favor dígame algunos de los antecedentes históricos de las normas jurídicas agrarias en Guatemala. ¿Me puede decir usted cómo era la organización de la tierra en la época prehispánica, por favor? Se está haciendo un ¿Mm? poco de ruido en la video. ¿Mm? Había entendido que se dividían en tendencias, eh, bueno, tierras comunales que pertenecían a las familias o los clanes y a las tierras de la nobleza que eran para los jefes. También estaban las tierras de los templos que estaban destinadas directamente para, bueno, los bienes ceremoniales y estaban las tierras que estaban bajo el dominio del señorío y solamente. ¿Y cómo usaban, Nayeli, las tierras los mayas en la época prehispánica? ¿Cómo, perdón, en la época, sí, cabal, en la organización de la tierra en la época prehispánica, los mayas, ¿cómo usaban las tierras? ¿Pagaban algún tributo o cómo era distribuida la tierra en la organización de la época prehispánica, Nayel? Estas culturas, La tierra, los mayas usaban la tierra, ¿cómo la trabajaban, verdad? ¿Cómo era esa organización? no se mal, un sistema de cultivo, una parte para que tener maíz, sembrar frijol, el cacao, que era lo que más sembraba. Pero los mayas usaban la tierra para, o sea, la trabajaban, por supuesto, pero pagaban algún tributo o no, o cómo era esa organización, cómo era esa organización, pagaban un tributo, Tengo investigado, licenciado. eso lo vimos en la última clase, pagaban un tributo los mayas, tenían que pagar un impuesto a los sacerdotes o destinar ciertos frutos para sus actividades religiosas o cómo era Nayeli. ¿Quién puede hacer favor de ayudar a Nayeli? ¿Algún compañero que quiera participar acerca de la organización de la tierra en la época prehispánica? En la época prehispánica se refiere a la época antes de la conquista, la época precolonial. En Guatemala, ¿qué civilización había? La maya. Y las tierras se manejaban comunales entre sus mismos pueblos, ¿verdad? Y los pueblos principales eran los cachiqueles y los quichís. Los mayas usaban la tierra y tenían que pagar un impuesto a los sacerdotes que dirigían cada pueblo a destinar los frutos para sus actividades religiosas. Las autoridades de los pueblos, si llegaban a tener su propia tierra fuera de la comunal, se pagaban tributos, ¿verdad? Ya más o menos ahí fue Nayeli, eso sí lo vimos en la última clase, ya más o menos fue diciendo algunos importantes aspectos. Ahora, en esa época prehispánica, obviamente, como dominaba la civilización maya, había un tributo y ese tributo, ese impuesto se pagaban a los sacerdotes.
y esos sacerdotes dirigían los pueblos, las comunidades, y destinaban ciertos frutos para sus actividades religiosas. Así era antes de la colonia. Ahora bien, ¿cómo era la propiedad agraria en la época colonial? ¿Cómo era la propiedad agraria en la época colonial? Vamos a ver quién no ha participado. Compañero Carlos Sequén, buenas tardes. Carlos Sequén. Buenas tardes, Lick. Perdone, yo no hice esa tarea. Disculpa. No, esa no fue una tarea, eso fue una clase que yo di el lunes de la semana pasada. ¿Usted estuvo presente, Carlos? Ah, ok, eso sí lo tengo anotado. Dice que Ajá. comienza con la conquista de América. Habían tratos inhumanos a los pueblos nativos. Sucedió por un descontento que hubo entre Ajá. Portugal y España por la falta de tratados. Y hasta Vamos a ahí ver. más o menos me queda Lick. Acuérdese, Carlos, que la propiedad agraria en la época colonial, lo que habíamos visto en clase, comienza con la conquista. ¿De qué conquista comienza, Carlos? De América, Lick. Carlos, América, vaya. Año 12 de octubre de 1492, vaya. Y se emitieron bulas papales, efectivamente, porque había descontento entre Portugal y España por la conquista, ¿verdad? Y las bulas papales eran para normar esas disputas que tenían los monarcas sobre las conquistas, al final sobre la repartición de las tierras, ¿verdad? Y hay varias bulas que yo les hice mención que obviamente hacían alusión a resolver los conflictos entre las dos principales potencias de aquella época. Estamos hablando de la época medieval, entre España y Portugal. Y luego, cuando ya se da la conquista, ya se emiten esas bulas, se trata de normar ese territorio, Carlos, se da la época colonial. Y en la época colonial habíamos visto en clase que hubo diferentes figuras bajo las cuales se administraba la tierra aquí en Guatemala, porque obviamente a toda esta región la habitaban los mayas antes de ser un país, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consistía la encomienda, Carlos? Si no estoy mal, era que se le daba la tierra a los españoles junto a los indígenas para que ellos los trabajaran, Lick. Es Y una forma aparte de explotación y esclavización a los pueblos indígenas, ¿verdad? exactamente, aparte de que los convertían a la religión dominante de ese momento, ¿verdad? A la religión del imperio, que era la religión católica. ¿Y no había o no había alguna retribución, Carlos, a los pueblos indígenas por el trabajo de la tierra? La verdad, eso sí no lo tengo link, pero si era una forma de explotación, esclavización de los indígenas, pues considero que no. No había ninguna forma de retribución porque se les explotaba, se les esclavizaba y se buscaba organizar las tierras dándoselas a los españoles para que estos hicieran la tarea, o sea, la encomienda de evangelizarlos, adoctrinarlos, convertirlos, y no había una retribución a esos pueblos indígenas. Por eso era la encomienda, ¿verdad? Gracias. Ahora bien, el repartimiento. Entonces, Rubí, ¿en qué consiste el repartimiento, Rubí? Buenas tardes. Sí, El repar- adelante. ¿En qué consiste el repartimiento de las tierras? Ajá, ¿en qué consistió la figura del repartimiento en la época colonial? Eh, pues El ay, repartimiento surgió posterior a la encomienda y en ese existía un trabajo forzoso, siempre
siempre hacia los indígenas, los cuales eran sometidos. Este también era un régimen, ¿verdad? Esclavista, y eran tratados como objetos. Ya existía la propiedad de la tierra y cómo los españoles repartían la tierra, cómo le hacían en la época del repartimiento, Rubí. Pues, uy, pues era a los Ujú. jefes de las comunidades, no, de la, o del, o a las familias según eran sus necesidades. El repartimiento surge posterior a la encomienda y ya existía la propiedad de la tierra, acuérdense de eso. Los españoles repartían la propiedad de la tierra así como los indígenas que trabajaban en las mismas. Fue más enfocado a la tierra y a cómo se trabajaba la misma, porque ya se había repartido la propiedad y en ya existía un trabajo forzoso al cual eran sometidos los indígenas. Es un régimen enclavista, a pesar que los indígenas, la diferencia ya entre comillas podemos decir, eran retribuidos por su trabajo, ya eran de cierta forma retribuidos. En la encomienda no, en el repartimiento ya eran de cierta forma retribuidos, pero eran tratados como objetos. Aquí ya existía la propiedad de la tierra por parte de los españoles y aquí nacen las primeras colonias españolas. Fue enfocado a la tierra y a cómo se trabajaba lo mismo, Rubí. Entonces, ¿cómo nace el repartimiento en la época colonial, Rubí? Ay, Te lo acabo de decir. Charlie, no, sí le escuché, pero no puse atención. ¿Cómo nace el repartimiento en la época colonial, según lo que acabo de explicar, compañero Alan? ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Según lo que acaba de explicar, Ajá. que el repartimiento nació de la encomienda. Y el repartimiento, pues prácticamente fue otra manera de esclavizar, solo de que ahí ya los españoles se repartían a los invasores, las tierras Ajá. de acá. Y había de cierta forma alguna retribución, ¿verdad? Exacto, ya había una, pero por ejemplo, seguía siendo un método como de esclavismo, porque seguían trabajando la tierra y únicamente recibían un poco de lo que cultivaban y cosechaban. Ya había, obviamente, el trabajo de la tierra, pero ya existía la propiedad por parte de los españoles, ya no era solo llegar, como en la encomienda, a evangelizar, adoctrinar o convertir a los indígenas que los consideraban como salvajes. Aquí ya era, esta tierra es mía y le voy a retribuir de cierta forma, pero siempre va a seguir ese régimen esclavista en donde los indígenas eran objetos, ¿verdad? Claro, sí, Lick. Había un Entonces, sometimiento, licenciado, un sometimiento uh-huh. que era, según los españoles, era como un mandato de Dios para, para que la iglesia tuviera las tierras. Claro, había un sometimiento bárbaro hacia los españoles para que los indígenas no pusieran resistencia, ¿verdad? Y ellos administraran,
retribuyeran y esclavizaran, porque eso era, en esa época obviamente hubo esclavismo y explotación. Ya, a pesar de que digamos que ya recibían algún tipo de retribución, pero siempre se miraba como que eran como de origen divino, ¿verdad? Y que esa era su misión hacia con el pueblo maya que estaba aquí en esa época. Y hasta cierto punto, acuérdense que estamos hablando desde hace más de 500 años, ¿verdad? En la época de la colonia, y no, o sea, los indígenas eran explotados, saqueados en sus comunidades, pero los españoles creían que estaban haciendo lo correcto, porque para ellos este era un pueblo bárbaro, salvaje, porque tenían costumbres salvajes y bárbaros, y que era necesario que pusieran orden y repartieran las tierras y ellos fueran por mandato divino los señores que posteriormente vamos a ver más adelante, ya lo habíamos mencionado, pero da para mucho. Los señores feudales, ¿verdad? Que estas tierras son mías y ustedes las trabajan y los trataban como objetos. Entonces de ahí se desprende todo lo que es la encomienda y el repartimiento. Y se dieron diversas situaciones respecto a la tierra, ¿verdad? Luego siguió la confirmación. La confirmación fue una figura que se dio durante la instauración de la encomienda, propiamente para temas de la tierra. ¿En qué se basó la confirmación? En la aplicación de la recopilación de las leyes indias. Se refería a una forma basada en dichas normas para adquirir la propiedad de los pueblos indígenas. Se convertían a la propiedad como suya al no estar registradas. Sin embargo, terminó siendo una forma utilizada para llevar a cabo un abuso y expropiación de la tierra a los pueblos originarios, ¿verdad? La confirmación fue una figura que se instauró con la encomienda propiamente para temas de la tierra. Se basó en la recopilación de las leyes indias y se refería a una forma basada en dichas normas para adquirir la propiedad de los pueblos indígenas. Convertían la propiedad como suya al no estar registrada, sin embargo terminó siendo una forma utilizada para llevar a cabo abuso y expropiación. De nuevo, abuso y expropiación, ¿verdad? Entonces eso fue una forma de esclavitud también. La confirmación registrada a su favor porque no había nada documentado y obviamente convertían la propiedad como suya, ¿verdad? Al no existir un registro. Luego se dio la composición. La composición se regía igualmente por la recopilación de las leyes indias. Fue una figura jurídica que permitía regularizar el estatus de la tierra que se encontraba fuera de la ley. Se cambiaba el estatus de la tierra por medio de una contribución a la corona y esta autorizaba legalmente la posesión de la tierra. Volvía la usurpación de ilegal en posesión legal. Al igual que en la actualidad, pues en el derecho civil para someterse a la composición hay posesión, se tenían que acreditar 10 años para poseer la tierra. Solo que en aquel entonces esa composición que viene siendo similar a lo que le hablábamos, explicábamos la última vez, hace unas clases sobre la titulación supletoria y sobre que debe ser un legítimo poseedor de la tierra y debe de acreditarlo de forma pacífica, pública y por lo menos tener 10 años de acreditar dicha posesión. Pues la composición era algo similar, solo que aquí se cambiaba el estatus de la tierra por medio de una contribución a la corona. ¿A qué corona? La corona española. Y esta autorizaba legalmente la posesión de la tierra, ya la legalizaba, ¿verdad? La posesión de la tierra debía estar autorizada por la corona española. Si no estaba autorizada por la corona española, era revocada. Si la tierra perteneció a los pueblos indígenas, esta debía ser
de vuelta, dependiendo las circunstancias, ¿verdad? Pero esto lo regulaba la corona, ¿verdad? Prácticamente se podía decir que se daba una contribución para que se legalizara la posesión. Eso podría ser un antecedente de la posesión y de la titulación supletoria que conocemos en la actualidad. Pero ¿cuál es un antecedente histórico? La composición. La composición era esa forma de posesión a través del tiempo, por lo cual los poseedores daban una contribución a la corona y esta se autorizaba legalmente para que poseyeran esa tierra. Luego tenemos a la prescripción. La prescripción era la tierra no adjudicada que pertenecía a la corona española. La tierra no adjudicada, ¿quién pertenecía? A la corona española. La tierra que no había sido legalmente reclamada e inscrita ante la corona, también se volvía propiedad de esta. La prescripción en la época colonial se utilizaba para que la corona pudiera obtener tierra por el paso de los años, pero la prescripción al final lo entendemos en la actualidad, que es la pérdida o el ejercicio de un derecho a través del tiempo, ¿verdad? Un derecho me puede prescribir y yo lo puedo perder si no lo ejercito en un plazo determinado. Pues la tierra no adjudicada, que no se ejercitaba en un plazo determinado y nadie la reclamaba, pues pasaba, que no había sido legalmente reclamada e inscrita ante la corona, se volvía propiedad de la corona española. Y la corona ya podía decidir a quién se la daba y a quién o a quién se la adjudicaba. Solo que aquí la corona era la que autorizaba, la que decía, bueno, nadie reclamó esto, pasó tanto tiempo y no hay un poseedor ni un legítimo propietario, entonces esto pasa a ser de la corona. Actualmente no es, digamos, para ser del Estado, sino entonces, en ese entonces era la corona española. Luego tenemos al realengo. ¿Qué es el realengo? Constituía todo el patrimonio en tierras de la corona española. Luego que le pertenece a la corona por el simple hecho de tributar a la misma y estar registrado para ella. El realengo era todas esas tierras que constituían el patrimonio de la corona. Lugar que le pertenece exclusivamente a la corona por el simple hecho de tributar a la misma y estar registrado para ella. Ese realengo era todo el patrimonio en tierras de la corona española. Por eso se llamaba real de la figura de la realeza, lengo, ¿verdad? De todos esos conjuntos de tierras que poseía la corona y que estaban en propiedad de la misma para su disposición. Eso es el realengo, La prescripción, lo mismo que por el paso del tiempo, si nadie ejercitaba una propiedad o era legítimo poseedor, era la corona española. Y el realengo, todo ese patrimonio de tierras de la corona española. Luego se dio las reducciones. Las reducciones fue un método de control sobre los pueblos indígenas. Buscaba tener sometidos a los pueblos indígenas, la palabra que siempre hemos utilizado, esclavitud, sometimiento, pagar impuestos, tratados como objetos, pues la reducción también buscaba tener más control sobre los pueblos indígenas, controlarlos. Se trataba de unificar o llevar a la población indígena a los centros urbanos. Fue la conversión de la población indígena a la sociedad civilizada de la colonia. Fue un método de control sobre los pueblos indígenas. Buscaba tener más control sobre los mismos. Trataba de unificar o llevar a la población indígena a los centros urbanos, ¿verdad? O sea, como civilizarlos, ¿verdad? Fue una conversión de la población indígena a la sociedad civilizada de la colonia, ¿verdad? Eso fue las reducciones, tratar de civilizarlos. Ahora, la mita. ¿Qué es la mita?
La mita era un sistema que obligaba a grupos de indígenas que eran repartidos por los hidalgos o feudales para que trabajaran la tierra por medio de la agricultura y la ganadería, así como en otras actividades industriales como la minería y la construcción. También eran utilizados para trabajar en las propiedades por medio de labores domésticas. Eran labores jornales, o sea, de una jornada, ¿verdad? Sistema que obligaba a los grupos de indígenas que eran repartidos a los hidalgos o feudales, ya sabemos que es un señor feudal, para que trabajaran la tierra por medio de la agricultura y ganadería, así como otras actividades industriales como la minería y la construcción. Aquí ya estaban explotando comercialmente la tierra. También eran utilizados para trabajar en las propiedades por medio de labores domésticas. Eran labores de jornales y murieron innumerables indígenas por este sistema de trabajo forzado por parte de la colonia española, que obligaba a este grupo de indígenas a repartir a los feudales para que imagínense ustedes en qué condiciones tenían que trabajar la agricultura, la ganadería, la minería y la construcción, ¿verdad? Y si en ese entonces eran sometidos, estaban esclavizados y no se les consideraba como personas, obviamente fue un sistema explotador hacia ellos. O sea, actualmente lo analizamos así, antes pues no se veía así, pero sí sabemos que hubo una explotación sistemática en este sistema de la mita que obligaba a repartir a los indígenas, a los feudales, para la agricultura, ganadería, la minería y la construcción, ¿verdad? Era un sistema que obligaba a los indígenas para repartirlos, explotarlos, someterlos, comercializarlos, etcétera. Pues todo esto se tuvo que derivar de un conflicto donde los indígenas llega a un momento en el que ya no están de acuerdo para trabajar en esas condiciones. Para ustedes eso ya eran condiciones infrahumanas porque no los miraban como personas ni los trataban como personas, para ellos eran objetos. Entonces luego se da la rebelión de los pueblos indígenas. Tras los diversos abusos que existieron en la colonia por parte de las colonias españolas instaladas en la época de la colonia en Guatemala, ¿verdad? Nacen las primeras intenciones y deseos de independencia. Los pueblos indígenas en este tiempo, tras los diversos abusos hacia ellos, no perdieron su cultura, sus creencias y costumbres, las cuales se siguen manteniendo hoy en día. Comenzaron los levantamientos indígenas en contra de las autoridades. Una figura destacada de las rebeliones fue iniciada por Atanasio Tzul. Él fue una figura que actualmente hay una calzada que se lleva su nombre, ¿verdad? ¿Y quién es Atanasio Tzul, verdad ustedes? Pues fue un libertador, un prócer indígena en Totonicapán hacia el año de 1821, ¿verdad? Fue una de las rebeliones que él inició en Totonicapán en 1820, causada por el cansancio al pueblo indígena en pagar impuestos a la corona española. Sin embargo, su levantamiento fue apaciguado y evitado por las autoridades, ¿verdad? Entonces vemos que hubo un líder indígena que intentó, pues, que no fuera más explotados esas comunidades y que existiera independencia, porque ya se empezaba a hablar un poquito acerca de si se independizaba o no el país, ¿verdad? Ya hacia el año de 1820. Ahí ya estamos, ya pasamos la época colonial, pero todavía no estábamos independizados de la corona española, ¿verdad? Entonces hubo ese líder que ustedes lo van a investigar, su nombre fue Atanasio Tzul, muy importante en Totonicapán, bajo la figura del derecho agrario y de la independencia, o los primeros movimientos en el interior de independencia hacia la corona española. Ustedes investiguen ahí quién fue Atanasio Tzul
¿Y qué fue lo que hizo Atanasio Zul hacia el año 1820? Líder indígena originario de Totonicapán. Investíguemelo. Y el viernes, que es la última clase que tenemos previo a su examen, lo vamos a comentar. Por favor, investiguen eso. Bueno, el tema agrario antes de la revolución, para ustedes. El tema agrario antes de la revolución, pues da para muchas cosas. Se conversó en la clase pasada, durante la época del gobierno del liberalismo, que se vivió en el país, una política agraria que buscaba utilizar y aprovechar las tierras que fueran trabajadas. Ya hemos hablado de esa explotación de las tierras, de cultivo de las tierras, de quién trabajaba las tierras, de quiénes eran sometidos y pagaban un impuesto. Muy bien. Entonces, hacia el siglo XIX, porque ya habíamos pasado la época independentista, ¿verdad? Y la época de la reforma liberal en Guatemala, que surge a partir del año 1870, por ahí, con algunos gobiernos de corte liberal, pues ya entramos hacia la época de la reforma, después de la reforma liberal, entramos hacia la época de la revolución de 1944. Venimos de una reforma liberal y antes de eso venimos de la independencia de Guatemala, la anexión a México, luego otra vez la independencia, luego una reforma liberal que buscaba pues liberar de muchas cuestiones al país, ¿verdad? Estaban los liberales y los conservadores que querían gobernar bajo su sistema político, y los liberales pues no querían nada con los conservadores, ¿verdad? Y por supuesto nada con la religión, que la miraban como parte de ser conservador. Entonces, luego surge la revolución de 1944, pero ese tema antes de la revolución surge por la política agraria, en la época del gobierno del liberalismo. Se buscaba una política agraria que buscaba utilizar y aprovechar todas las tierras para que éstas fueran trabajadas y se diera seguridad jurídica a la misma por medio de la matrícula y su registro, o sea, para que se registrara, para que ésta tuviera medidas y linderos correctamente registrados. Incluso se llegó a dar la tierra perteneciente al Estado a las personas que pudieran trabajarlas y no fuera desaprovechada, dándoles posesión de las mismas y al pasar el tiempo otorgar la propiedad. Como incentivo para que la gente trabajara la tierra, se exoneraba de servicio militar a las personas que estuvieran trabajando la tierra en ese ámbito. Varias de las acciones descritas en el párrafo anterior, lo que les acabo de decir ahorita, porque esto es historia, ¿verdad?, se conoce como la colonización agraria, para promover el trabajo de la tierra. ¿Qué era la colonización agraria? Que si trabajaban la tierra no había servicio militar. Entonces, los agricultores que en aquella época, antes del 44, estaban trabajando la tierra, evitaban un servicio militar obligatorio, porque a finales de los años 1800 se estableció una persona que no podía tener más de 15 caballerías, se hicieron delimitaciones, restricciones, lo cual fue modificado posteriormente por el gobierno de Jorge Ubico, y pues lo redujo a 10 caballerías. Sin embargo, finalmente se quedó en 5 caballerías. Esto mediante una nueva ley agraria que reformaba la impuesta por el expresidente José María Reina Barrios, ¿verdad? Luego surge la Revolución de 44, también llamada Revolución de Octubre de 1944. Se derroca el régimen de Jorge Ubico. Sin embargo, no se derroca al presidente Jorge Ubico, sino al presidente Federico Ponce Ibáñez, que gobernó el país por 3 meses después de la renuncia de Ubico. Se organizaron grupos de militares, maestros, profesionales, estudiantes e incluso empresarios, los cuales lograron derrocar al régimen que consideraban opresor, que era en aquel entonces consideraban al régimen de Jorge Ubico opresor. Todo este proceso de cambio trajo consigo nuevamente un cambio
de legislaciones. Y pues entra la Constitución Política de 1945. La nueva Constitución trajo consigo diversas reformas al ordenamiento jurídico y político del país. Para que podamos mencionar algunas de las grandes reformas, pues hubo avances en el tema laboral, como la fijación de un salario mínimo. Antes de eso no había un salario mínimo. La regulación de contratos individuales y colectivos de trabajo, principio de igualdad salarial, derechos de libre sindicalización, de huelga y paro, protección de la mujer y de los niños trabajadores, entre otros, mismos principios y normas plasmadas algunos años después en el Código de Trabajo. El Código de Trabajo data del año 1947 y fue reformado en los años 60. En relación al tema económico, se promovió la protección de la propiedad privada y la seguridad jurídica de la propiedad. Se promovieron las actividades agropecuarias, se erradicó la figura de los latifundios mantenida por el gobierno de Ubico y finalmente se regularon los casos en que la tierra podía ser expropiada. En relación al tema agrícola, se reguló que el Estado debía fomentar la actividad agrícola por medio de incentivos, direcciones y bienes necesarios para su actividad. El Estado debía de brindar tierras para trabajarlas a las comunidades que no contaban con las mismas. En esa época las tierras de las comunidades agrícolas eran inalienables, imprescindibles, inexpropiables e indivisibles. No se podían tocar. Bueno, ya sabemos que posteriormente en la Revolución de 1944 pues surge la ley de la reforma agraria. Y esta ley de la reforma agraria se conoció como el decreto 900. Y ese decreto 900 era una ley que tenía, que fue promulgada, ¿verdad? Y que ley realizada en base al censo de 1950 evidenció las desigualdades en torno a la distribución de la tierra. Se creó en el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Posteriormente sabemos que Arbenz Guzmán fue derrocado en el gobierno de Carlos Castillo Armas. Pero se acrecentó el descontento en contra del gobierno de Arbenz, tachándolo de comunista, ya que dicha ley afectaba directamente, pues ya sabemos la historia, los intereses de la United Fruit Company, una compañía estadounidense que hizo provocar la caída del régimen de Jacobo Arbenz Guzmán para que se instalara un gobierno afín que fue el de Carlos Castillo Armas, ¿verdad? Esta ley establecía eliminar la propiedad feudal, eliminaba toda forma de servidumbre y esclavitud, regulaba las formas de arrendar la tierra, buscaba desarrollar la economía campesina mediante la dación de la tierra a los campesinos que no tenían lo suficiente, buscaba brindarle a los campesinos lo necesario para poder trabajar la tierra, crea el Departamento Agrario Nacional para distribuir la tierra y otorgar usufructos, arrendamientos y propiedades de las tierras y regulaba la expropiación en temas agrarios cuando la tierra no estuviera siendo aprovechada. Aquí el descontento de la compañía United Fruit Company. Sin embargo, esta expropiación era solo para las grandes parcelas que tenían tierra sin cultivar, ¿verdad? Si había tierra sin cultivar, este decreto 900 regulaba que se podía expropiar y repartir entre los trabajadores y agricultores. Por eso que es que tocaba intereses muy particulares sobre la expropiación de la tierra. Fue una ley que por motivo de ser creada posterior al censo, estaba creada bajo una realidad social bastante fundamentada, porque fue una ley que se creó en base a un censo para conocer las estadísticas agrarias del país. Buscaba incentivar un método capitalista respecto a la tierra, buscaba el bien común y una justicia social respecto a la tierra, brindando al campesino oportunidades para obtenerla. Fue esencial el tema de créditos por medio de las cooperativas agrarias y finalmente
por el Banco Nacional Agrario por medio de préstamos. Fue una institución creada para beneficiar a los agricultores por medio de créditos y préstamos para que estos se pudieran desarrollar. ¿Y qué clases de propiedad contemplaba el decreto 900? El decreto 900 contemplaba 3 clases de propiedad. La primera eran las fincas y las tierras nacionales, tierras pertenecientes al Estado, mismas a las que se podía acceder las personas interesadas en obtener tierras para trabajarlas. Se hacía mediante usufructo o por medio de cooperativas agrícolas, fincas y tierras nacionales. Latifundios feudales. Según la norma, se consideraba un latifundio la propiedad arriba de 6 caballerías, las cuales no estuvieran cultivadas. Estos eran expropiados para el Estado o bien directamente para los campesinos. Si era para el Estado, se otorgaba usufructo vitalicio, de por vida. Y si era para el campesino directamente, se otorgaba en propiedad. Y las tierras municipales. Las tierras municipales pertenecían a las municipalidades, sin embargo el presidente podía decidir sobre ellas si se trataba de una situación que beneficiara a la colectividad. Entonces, vemos la creación a raíz de la revolución de 1944 en el gobierno de el general Jacobo Arbenz Guzmán, la creación del decreto 900. El decreto 900 fue la famosa reforma agraria, que se hizo en base a un censo que evidenciaba las desigualdades en torno a la distribución de la tierra. Eliminaba la propiedad feudal, eliminaba toda forma de servidumbre y esclavitud, regulaba las formas de arrendar la tierra, buscaba desarrollar la economía campesina mediante la dación de la tierra de los campesinos que no tenían lo suficiente, buscaba brindarle a los campesinos lo necesario para poder trabajar la tierra, crea el Departamento Agrario Nacional para distribuir la tierra y otorgar usufructos, arrendamientos y la propiedad de esta, regulaba la expropiación para temas agrarios cuando la tierra no estaba siendo aprovechada. Sin embargo, esta expropiación solo era para las grandes parcelas que tenía tierra sin cultivar. Entonces vemos que hay muchos fines que tenía y objetivos que tenía este decreto 900, como lo era eliminar la propiedad feudal, eliminar toda forma de servidumbre y esclavitud, regular las formas de arrendar la tierra, buscaba desarrollar la economía, brindar a los campesinos lo necesario para trabajar la tierra. Fue una ley que por motivo de ser creada al censo que les comentaba, estaba creada bajo una realidad social bastante fundamentada, porque después de un censo es que se crea esta ley, o sea, fue estadísticamente estudiada para ver la realidad nacional de la distribución de las tierras. Incentivaba a un método capitalista respecto a la tierra porque buscaba que se trabajara esa tierra y buscaba el bien común y la justicia social respecto a la tierra, brindando al campesino oportunidades de obtenerla. Fue esencial para obtener créditos por medio de cooperativas agrarias y finalmente por el Banco Nacional Agrario por medio de préstamos. Esta institución, Banco Nacional Agrario, fue creada para beneficiar a los agricultores por medio de créditos y préstamos para que estos pudieran desarrollarse. Luego, pues, les dije que existían 3 clases de propiedad que contemplaba el decreto 900, que era la reforma agraria, ¿verdad? El decreto 900 del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. ¿Y cuáles eran esas 3 clases de propiedad que contemplaba el decreto 900? Las fincas y tierras nacionales. ¿Cuáles eran las fincas y tierras nacionales? Eran las tierras pertenecientes al Estado, mismas a las que se podían acceder en las personas interesadas en obtener tierras para trabajarlas. Se hacía por medio de usufructo o por medio de cooperativas agrícolas. Esas eran las fincas y tierras nacionales. Luego, en segundo lugar, los latifundios feudales.
Según la norma, se consideraba un latifundio la propiedad arriba de 6 caballerías, las cuales no estuvieran cultivadas. O sea, un latifundio feudal, según el decreto 900, se consideraba como tal arriba de 6 caballerías, si no estaban cultivadas, si no estaban trabajadas, si no estaban administradas, ¿verdad? Estas eran expropiadas para el Estado o bien directamente para los campesinos. Si era para el Estado, se otorgaba en usufructo vitalicio. Y si era para el campesino, se podía otorgar directamente la propiedad de una finca o latifundio de más de 6 caballerías que no estuviera siendo cultivado. Imagínense ustedes, ¿verdad? Y en tercer lugar, las tierras municipales. Las tierras municipales pertenecían a las municipalidades. Sin embargo, el presidente podía decidir sobre ellas si se trataba de una situación que beneficiara a la colectividad. Entonces, fincas y tierras nacionales, latifundios feudales y tierras municipales eran las 3 clases de propiedad que contemplaba el decreto 900. Entonces, ¿qué quiero? Miren, pues, hasta aquí va a entrar su examen. Ya no voy a agregar más contenido. El día viernes, que es nuestra última clase, o sea, el viernes, creo que es 21, si no estoy mal, 21 de agosto, el viernes 21 de agosto es nuestra última clase. Hasta lo que veamos ese día, que va a ser un repaso que voy a hacer general de los aspectos más importantes que hemos visto. Hasta ahí entra el contenido del examen. O sea, contenido, llegué hasta aquí. El día viernes voy a hacer una retroalimentación y un repaso general de todo lo que hemos visto. ¿Cuándo es el examen? El examen, según el calendario que yo tengo, es el viernes 28 de agosto. El viernes 28 de agosto tienen examen conmigo de Derecho Agrario a las 5:30. Yo voy a empezar mi examen a las 5:45 p.m. porque siempre voy a dar unos minutos para los compañeros que a veces van corriendo, porque quiero que se ubiquen despacio, que se sienten, y a las 5:45 ya todos están listos para iniciar el examen. ¿A qué horas va a iniciar el examen? A las 5:45. ¿Cómo va a ser la metodología del examen? Sencilla. Yo voy a mandar el examen por medio de un formulario o voy a ver si lo subo al Classroom. Ustedes van a tener 45 minutos para responder 15 preguntas y de esas 15 preguntas, pues tener un punteo de hasta 30 preguntas, de hasta 30 puntos, ¿verdad? Que es lo que cuesta el primer examen parcial. Posterior a eso, yo ya voy a empezar en la otra unidad, cuando ya empecemos con el segundo examen parcial, a que ya me empiecen a mandar algunas tareas para yo ir tomando nota de las personas que están cumpliendo y haciendo zona y entregando sus tareas, ¿verdad? Y yo aparte estoy llevando un control de las personas que asisten a clase, que responden en clase y sobre todo que participan en clase. Eso también tiene un valor, porque es importante no solo estar aquí, sino participar también en clase, ¿verdad? El día viernes que hagamos un repaso del contenido del examen, les voy a dar unas diapositivas para que ustedes puedan estudiar y los apuntes más el repaso que yo les voy a dar el día viernes tienen suficiente para poder hacer un buen examen el viernes 28 de agosto a las 5:45 p.m. que va a arrancar nuestro examen. Por favor, quiero que investiguen este tema de derecho agrario sobre la transición de la época liberal, la transición de la época colonial a la época liberal y posterior de la época liberal a la revolución de 1944 con el decreto 900. De la época colonial a la época liberal y de la época liberal
a la revolución de 1944. Y quiero que se detengan en lo que hablamos y conversábamos ahorita en clase, que yo les estaba diciendo. La reforma agraria del decreto 900 y las clases de propiedad que contemplaba ese decreto. Hasta aquí va a entrar el contenido del examen del día 28 de agosto. El día viernes, repito, voy a hacer un repaso general, voy a preguntar, las personas que estén presentes van a saber qué viene en el examen, van a saber contestar y van a tener material. Las personas que no se conectan, que no preguntan y que no están, lo siento, pero no podemos hacer más si no participan, se conectan y hacen sus tareas, ¿verdad? Entonces es muy importante la clase del viernes porque es la de repaso, porque ya se dieron cuenta ustedes que sí tenemos contenido de examen, ¿verdad? Por eso voy a hacer un repaso y hasta aquí voy a dejar el contenido para que ustedes pues me contesten, me planteen sus dudas y sobre todo investiguen lo que les acabo de decir para que refuercen el conocimiento que yo les estoy dando y podamos terminar el tema de la reforma agraria que es el decreto 900. Entonces, jóvenes, lo voy a dejar hasta aquí el día de hoy. Investiguen, por favor, lo que les dije de la época colonial a la época liberal y de la época liberal a la revolución del 44 con el decreto 900 que fue la reforma agraria. Hasta ahí vamos a tener contenido, vamos a hacer el repaso el día viernes. Por favor, conéctense, estudien, hagan sus tareas y el día viernes vamos a resolver las dudas, vamos a ver repasos, quiero ver que ustedes también hayan investigado para que estén listos para su examen. ¿Estamos? ¿Me escucharon bien? Sí, Lick, solo con una duda para lo de las tareas, ¿cómo es que se las vamos a entregar? Las tareas me las van a entregar después del primer examen parcial y van a ser vía Classroom. Yo lo mando vía Classroom y ustedes me los tienen que reenviar vía Classroom, pero cuando yo ya les diga que me los tengan que enviar, ya para zona del segundo examen parcial, por favor. Gracias. Jóvenes, entonces que pasen una feliz noche, los espero el viernes y estudien, por favor. Éxitos, feliz noche. Gracias, Y Lick. nos Feliz vemos pronto. noche. Gracias. Gracias, Gracias, licenciado. Feliz noche.